Dicen que uno no es de donde nace, sino de donde muere. Entonces, Gardel es paisa. Porque aquel 24 de junio de 1935, cuando el cielo de Medellín se llenó de silencio, la ciudad se quedó con su voz. Y desde entonces, el tango dejó de ser visitante y se volvió parte del alma de estas montañas. Hoy, casi un siglo después, Gardel sigue cantando en las cantinas de Manrique, en el Salón Málaga, en la casa gardeliana, donde el tiempo se detuvo en blanco y negro, porque en Medellín el tango no murió, se quedó sonando en cada esquina, como un eco que recuerda a quienes fuimos y porque seguimos bailando, aunque duela recordar. Parpadeo de las luces que a lo lejos van manejando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas solas de dolor. Bueno, la historia del tango en Medellín es muy particular porque coincide un poco como inició en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires era un puerto de una ciudad naciente donde llegaban migrantes de Europa, Estados Unidos, del mismo campo de Argentina. Y en Medellín estaba pasando algo muy similar en diferente época, pero aquí teníamos nuestro puerto terrestre, que era Guayaquil, ¿no? Donde llegaba el ferrocarril y en el ferrocarril llegaba gente del campo, de diferentes partes de la ciudad, muchos de ellos en busca de oportunidades de una ciudad naciente como lo era Medellín y que además también iban huyendo de la violencia del campo, la violencia rural que también estaba pues en esas épocas. ¿Y cómo llega el tango a Medellín? Es muy gracioso porque no llega por argentinos, sino que llega por mexicanos que cantaban en los circos, que era como la manera en que se difundía la música en ese entonces, y los LPs de 78, que venían acompañados, un lado un tango y por el otro un pasillo, una guabina o un bolero. Muchos de esos discos eran regrabados en México, entonces venían acá, como te digo, era un puerto. Y además de eso, años más adelante Medellín se convierte, como lo es actualmente, en una cuna de la producción musical. Entonces, con el nacimiento de casas de grabación como Sonolux, se convierte en un lugar obligado para las grandes orquestas y además que era más barato, ¿no? Pasa algo muy curioso. Primero la música se grababa con el sello Odeón y mucha de la música de Gardel de hecho estaba por este sello. Es años más tarde que la RCA firma con Gardel y se difunde por toda Latinoamérica. Entonces toda esa música vieja del sello Odeón es demasiado, casi que de colección, ¿no? Es muy difícil encontrarla y la RCA trata de regrabar algunos discos y por eso es que aquí, cuando el tango en Argentina ya estaba como en su época de declive, aquí apenas estaba comenzando un furor. Y entonces, claro, ellos, los argentinos, como allá ya no estaba dando la plata, digamos, para presentarse, decían, en Colombia estamos de moda. Entonces se venían para acá muchas orquestas como la orquesta de Alfredo de Ángelis, grandes intérpretes como Talarroca, Pepe Aguirre, Alberto Podestá, Juan Carlos Godoy y otros tantos, se vinieron a vivir a Medellín y crearon empresa, lugares de tango y empieza en esa época una
como una población, ¿no?, de lugares de tango, de bares. Es muy conocido en ese entonces el Guayaquil, que es ahí por donde está la Alpujarra, la Plaza de las Luces. Todo eso eran lugares, cantinas, bares, prostíbulos, que precisamente hacían que el tango era la banda sonora. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, el arque para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, observa de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una El mito de ayuda Gardel, de una a mano. raíz de su muerte empezaron muchas especulaciones de cómo fue que murió, que fue un tiroteo, que fue un accidente, que bueno, un montón de mitos que después con investigaciones judiciales, forenses, se fue esclareciendo, ¿no?, que fue un choque de dos aviones. Se convierte en un lugar de peregrinación. Es por allá en los años 50 en que la cancionista Libertad Lamarque llega a Medellín en una visita de sus giras y se encuentra en que no había una placa, algo que recordara la muerte de Gardel, que era el ícono del tango, el creador del tango canción, y manda a hacer una placa y la pone allá en el aeropuerto La Yarrera, que todavía está allá incluso esa placa. Y nosotros también, los paisas, nos conmovemos de esa historia y también hacemos como, como un homenaje permanente, ¿no? Ya son 90 años, en el 2025, 90 años de la muerte de Gardel, y cada año siguen haciendo los homenajes. De hecho, el Festival Internacional de Tango, que se celebra cada año, se celebran estas fechas que coincidan en el 24 de junio, por resolución obviamente pues, de la municipalidad, para preservar el legado y la memoria de Carlos Gardel. Y hoy día es muchos los jóvenes que se interesan por Gardel, por querer aprender a cantar el tango, interpretarlo en los instrumentos, y en Medellín sobre todo ha tenido mucho apogeo en la danza, ¿no? La danza ha marcado la parada y ha hecho también que desde muy niños, desde los 7 años, se estén acercando al género a través de la danza precisamente, y ya después, como les digo, van creciendo y entendiendo las letras de la. El tango ha menguado en otros lugares. Digamos que el tango en Argentina, sí, hay un tango independiente que crece en los barrios, que se sigue apostando pues de manera más esporádica, ¿no?, y para locales, pero también hay un tango de exportación, ¿no?, que es el tango para el turista, donde están las grandes casas de tango de Buenos Aires. Entonces, muchos que van allá van en busca de lo que viven acá, porque aquí el tango lo vivimos como una fiesta, ¿no? Es como te decía al principio, es ese encuentro con la nostalgia. Hay lugares como el Salón Málaga, que la gente va porque su papá iba y los llevaba cada sábado al encuentro. Entonces, claro, cuando mueren sus padres, se vuelve como ese, yo vengo acá porque mi papá me traía, y entonces yo lo veo aquí, entonces se convierte en una cosa de nostalgia, de recordación, que no pasa en Buenos Aires tanto, ¿no? Entonces el extranjero vaya y ve que el tango no está en la esquina, no lo escuchan en un bar, no lo escuchan en la taberna de la tiendita por allí,
Y aquí en Medellín es algo que sí pasa muy, muy habitual, ¿no? Lo encontrás en el señor que vende memorias en la calle, está sonando un tango, en una casa por ahí está sonando una milonga, en el bar, en el billar está sonando un tango, entonces permanentemente está sonando tango y no solamente sonando, sino que hay escuelas de tango, hay academias de baile de tango, entonces yo creo que Medellín sigue siendo una capital innegable del. Para el que quiere entrar en el mundo del tango como intérprete, como protagonista de esa historia, es estudiar y trabajar mucho. Eh, Seguir los códigos que tiene el género para que no, para no desdibujarlo, ¿no? Porque, a ver, se entra en un hilo muy delgado de decir, bueno, ¿y qué es el tango y qué no es el tango? Digamos que cada canción, cada género tiene sus particularidades. En lunfardo, en Argentina, se conoce como yeites, ¿no? Que son como esos trucos, esos secretos que hacen que un tango no suene a un bolero, o que un bolero no suene a un tango, o que un reggaetón no suene a, qué sé yo, a trap, ¿cierto? Es muy diferente, muy marcado en cada género. Entonces, decirle a esas nuevas generaciones que estudien, que vayan a las fuentes, que vayan a los grandes que nos dieron el tango, porque sin duda Medellín tiene muchas, muchas historias por contar. Uno de esos tangos, precisamente colombianos, uno de los más icónicos, el himno de Julio Erazo, famoso por los Caballeros del Tango, y Raúl Garcés, dice algo más o menos como así. Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar, viene a mi mente la que lejos de mi lado el cruel destino ha posado solo por verme llorar. Y a veces pienso que tal vez mi desventura la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella para decirle que es bella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón.